Amigos televidentes, para el análisis de la situación de Bolivia, nos acompaña esta mañana, como lo habíamos anunciado, el doctor Carlos Estarellas, internacionalista. Carlos, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. ¿Qué lleva a Evo Morales a dimitir a su cargo como presidente de la República? Muchas gracias, Luisa, por la invitación. En realidad son dos factores fundamentales. El primero, la necesidad de él de ir a una reelección. Parece que hay ciertos líderes en América Latina que se creen mesías o predestinados para gobernar, y a pesar de que en un plebiscito el pueblo boliviano le había dicho que no debería continuar, él insistió en continuar como candidato y presidente de Bolivia. Y eso se va en contra del sistema democrático, porque una de las características fundamentales del sistema democrático es la alternabilidad. En segundo lugar, el fraude que se dio. Y cuando hablo de fraude, me baso en el informe de la Organización de Estados Americanos, que señalan unas graves inconsistencias en esa elección. ¿Tiene la suficiente fuerza un informe de la Organización de Estados Americanos para determinar que efectivamente hubo fraude? ¿En qué se basó para hacer ese fraude? Bueno, fuerza moral tiene, evidentemente, además de que la OEA estaba como auditora en la elección. Pero no solo es el informe de la OEA, va mucho más allá. Es que se fue la luz, se fue por un momento los resultados, cuando estaban casi igualados, y de repente el señor Morales salió con una diferencia mayor. Superando a Mesa. Claro, es decir, que aparte del informe de la OEA, era evidente totalmente el fraude. Entonces estas dos situaciones llevó a que Morales, con inteligencia, para no crear más caos en Bolivia, renuncie. Pero en primera instancia, tras esos resultados del 20 de octubre, se proclama ganador absoluto. Y no, de no ser por la convulsión que se forma luego en Bolivia, que es donde las Fuerzas Armadas le dicen renuncie. ¿Por qué las Fuerzas Armadas, que en primera instancia lo respaldan desde el 20 de octubre hasta el día de ayer, esperaron tanto tiempo para decirle, ¿sabe qué, Evo? Tiene que renunciar porque la situación en Bolivia no aguanta más? Bueno, es que las Fuerzas Armadas no tendrían que intervenir, pero ante la situación y el pronunciamiento popular tuvieron que intervenir. En democracia las Fuerzas Armadas no deberían intervenir, pero fue tan claro el fraude, fue tan clara la protesta popular, que no solo las Fuerzas Armadas, la misma policía le reiteró el apoyo, le quitó el apoyo al señor Morales. Ahora, Carlos, sin embargo, el expresidente Evo Morales señaló que lo que ha habido es un golpe de Estado propiciado incluso, y usted lo acaba de señalar, por la propia policía y por la derecha y el señor Mesa. O sea, él no habla de protestas o de la presión social, él habla de un golpe de Estado, y así lo reconocen algunos mandatarios de otros países como Venezuela, como Argentina y como Cuba. Pero mira, eso es un sofisma del señor Morales. Basta ver lo que estaba sucediendo en Bolivia para darse cuenta que es el pronunciamiento popular el que obliga a las Fuerzas Armadas y a la policía a actuar. Ahora, no podemos esperar otra cosa. Maduro no va a decir que está a favor. El señor que acaba de ser electo en Argentina tampoco. Es lamentable que la ideología haga una ceguera en ciertos líderes y no se den cuenta de lo que está sucediendo en Bolivia. Y eso ha sido lamentable para América Latina, que sigue en esa noche muy complicada, porque en lugar de unirse los países latinoamericanos para enfrentar problemas comunes como son la pobreza, la desigualdad, la violación a derechos humanos, no se unen sino para defender sus intereses y sus ideologías. Ahora, Carlos, pero hay algo aquí que yo no entiendo, porque yo he revisado informes y reportes de organismos respetables y serios que estudian o hacen análisis del comportamiento económico de cada uno de los países de la región. Y en el CEPAL, por ejemplo, se reconoce que en el caso específico de Bolivia, durante los últimos 10 años, ha tenido Bolivia un crecimiento económico sostenible muy importante. Y yo diría, de acuerdo a ese informe, uno de los más altos e importantes de la región.
¿cómo entender que haya tanto descontento cuando el expresidente Evo Morales ha logrado que la economía boliviana sea un referente para toda la región, que no ha logrado, por ejemplo, nosotros no hemos podido lograrlo? Claro, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, es positivo que Bolivia haya adelantado económicamente. Producto de la gestión de Morales. Pero claro, pero es que Bolivia no es de Morales, pues. Es que hay democracia y el pueblo boliviano tiene derecho a elegir un mandatario y continuar la labor si es una labor positiva del señor Morales. Pero el señor Morales no puede decir, porque mejoré la economía, entonces me quedo aquí 4, 5, 10 años más. ¿Cuál es el riesgo o el peligro dictadura de que hubiera podido per se permanecer 4, 5, 10, 15 o 20 años más? Porque eso no es democracia. La democracia se basa en la alternabilidad. Entonces el señor Morales quiere continuar porque se cree Mesías y por lo tanto debe de seguir siendo presidente de Bolivia. Eso es un error. Otra cosa, mi querida Luisa, son las políticas de Estado. Si yo dejo políticas de Estado y viene un nuevo presidente y continúa esas políticas de Estado. Ok, vamos a lo que se viene para Bolivia, porque se van a dar nuevas elecciones. ¿Qué va a garantizar la transparencia de estas nuevas elecciones? ¿Únicamente una renovación del Tribunal Electoral o deben salir los representantes de todo el poder que estaba cogobernando con el presidente Morales? Un grave problema que tiene América Latina es que en los tribunales electorales ponen personas incondicionales, personas que no saben dirigir el proceso electoral, que es como poner al ratón a cuidar el queso. Deberían poner personas de prestigio, independientes, que den una calidad, un elemento ético. Todas las garantías. Y todas esas garantías. Yo aspiro que así se dé en Bolivia y que en Bolivia se elija democráticamente un presidente. Ahora, ¿debe el expresidente Evo Morales correr en esas próximas elecciones o conforme usted lo señalaba, en virtud del plebiscito que hubo en el pasado, donde se le prohibió ser candidato, ya no candidatizarse en este próximo proceso? No sería ético que un presidente que ha terminado como Morales, que ha dividido por ese deseo, esa vanidad de continuar, vuelva a correr. Por lo menos que espere otro periodo. La democracia, vuelvo a decirlo, es alternabilidad. Aquí hay ciertos mesías, entre comillas, que creen que solo ellos pueden dirigir sus pueblos. Ok, hemos analizado la situación de Bolivia y en base a lo que acaba de ocurrir en este país boliviano, yo quiero preguntarle si en Chile el presidente Piñera correrá la misma suerte de lo que acaba de suceder en Bolivia. Esperemos que no, y no lo digo porque sea Piñeras o porque sea Chile, sino que esperemos que no se dé esta situación. Ahora, en Chile, a pesar de que se dio también, como usted señala, un gran avance, digamos, económico, se han encontrado injusticias sociales. Grandes inconsistencias en el reparto de la riqueza. Como por no es ejemplo equitativo. La privatización de la educación. O del seguro social. El seguro social. Y eso, en lugar de haber sido en su momento detectado, no lo fue y se da este estallido. Ahora, hay que señalar que en Chile, a pesar de ser justas ese reclamo, existen también intereses de anarquistas que quieren anarquizar Chile. Y en el caso de Brasil, la liberación de Lula podría allanarle el camino a una próxima candidatura presidencial. La corrupción es corrupción. El señor Lula es una persona corrupta. Entonces sería una pena que un pueblo como Brasil vuelva a votar por alguien que es corrupto, se lo ha dicho, y además él ha salido, digamos, en libertad, pero los juicios continúan. Es lamentable que América Latina, a gente que ha cometido actos de corrupción, los quiere elevar como dioses. Con ese escenario, ¿hacia dónde camina la región latinoamericana? Es una noche oscura la que está pasando América Latina y solo podrá salir si se une para enfrentar problemas comunes que los tiene, como la pobreza, la inequidad, la violación a los derechos humanos. Pero si los intereses particulares, si los intereses ideológicos predominan, Latinoamérica no va a salir de donde está. Gracias, Carlos, por su amable presencia esta mañana. Amigos televidentes, hemos escuchado la intervención del internacionalista Carlos Estarellas Velázquez. Es momento de ir a una brevísima pausa, pero cuando volvamos estaremos analizando en este mismo espacio otro tema no menos importante, y es que 24 de un total de 36 jueces no habrían alcanzado el puntaje y consecuentemente podrían salir
de sus cargos de la Corte Nacional de Justicia. El análisis en vivo con el doctor Vladimiro Álvarez Grau al volver. Ya regresamos.